El ministro Luis Caputo planteó que no quiere depender de Wall Street ni emitir deuda con legislación extranjera. A días de tener que cancelar un pago de deuda, apeló a la prudencia. Y para analizar la economía de este fin de año, estamos con el economista Iván Carrino. Iván, buenas noches, bienvenido. Hola, ¿cómo están? Gracias por invitarme. ¿Cómo ¿Qué están? significa no emitir deuda bajo legislación extranjera? Bueno, tiene algunas connotaciones. Por un lado, históricamente en Argentina, digamos, la legislación nacional ha sido un poco más fácil de, digamos, de no pagar, ¿no? O sea, los juzgados internacionales, vos sabés que los contratos se cumplen, ¿no? Sobre todo estamos hablando de Estados Unidos, un país famoso por exigir el cumplimiento de los contratos. Sin embargo, me parece que lo que quiere decir Caputo no es... Viste que a veces se arma un mundo de algunas declaraciones. Yo creo que lo que quiere decir es... Necesitamos un mercado de capitales nacional, fuerte, grande en nuestro país, que es cosas que pasan en los países vecinos. O sea, Chile, por ejemplo, tiene un enorme mercado de capitales, ¿sí? Entonces, con ahorro de los propios chilenos se financia mucho el gasto, la inversión de ese país, ¿no? Lo mismo pasa en Brasil, lo mismo pasa en Uruguay. Entonces, la idea es esa, me parece que a donde apunta es, estaría bueno que Argentina tuviera un gran mercado de capitales propio que permita financiar inversión y que le permita eventualmente al gobierno colocar deuda o refinanciar su deuda, ¿no? ¿No tiene que ver con otra lectura, además, para complementar todas las opciones? En el sentido de que tal vez los inversionistas extranjeros estén viendo que faltan cosas aquí, en la Argentina todavía, y que hasta que esto no suceda, puede ser más... Perdón, porque... Que faltan cuestiones por definir en la Argentina. Sí, pero esa duda la puede tener también un inversor local, o sea, en definitiva... Sí, pero como vos decís, el mercado internacional no es el mismo que el local. Bueno, es que, digamos, por eso... No es algo exclusivo de la Argentina ir a poner una corte de Nueva York, ¿no? Es que tiene que ver con que son un centro completamente establecido de respeto de contratos y por eso es el centro financiero del mundo, ¿no? Ahora, eso no quita que los países emergentes o países latinoamericanos vecinos nuestros hayan desarrollado sus propios mercados capitales y donde vos tenés un montón de brasileños, chilenos, uruguayos, que invierten en los propios instrumentos que existen en el mercado local. Como yo te dijera, en Argentina comprás acciones del mercado de Argentina o comprás bonos de empresas y de gobiernos emitidos por Argentina que cotizan en el mercado local. Eso en Argentina no pasa, o pasa en menor medida, por una historia de incumplimientos, de default, de inflación, de que, por ejemplo, para un caso concreto, en la época de Moreno, había bonos que tenían que ajustarse al índice de inflación. Rompiste el índice de inflación y le defaulteaste a todos los que tenían esos bonos. El cupón de la baña era ese. Exactamente. Cupones PBI y bonos atados a la inflación. Eso pasó hace nada, digamos, ¿no? Digo, no hay que irse tan atrás. Es más importante recuperar o tener confianza que las mismas inversiones. Bueno, necesitas generar esa confianza, necesitas generar previsibilidad, dar un entorno claro de respeto a los derechos de propiedad para que entonces tengas inversiones acá, ¿no? Claro. Iván, ¿qué pasa cuando la deuda externa de un país toca casi el 47% del PBI, entre el 46 y el 47% del PBI, y estamos viendo cómo se paga en enero, esto de habilitar un mercado de capitales fuerte en el ámbito de la Argentina? Sí. Mirá, está bueno como lo planteás, digamos. Vos me decís, o sea, le preguntás a un tipo experto en deuda, 47% del PBI, y te dice, nada, poca plata. Digamos, Estados Unidos, ya ahora no tengo el dato exacto, debe ser 120, 115% del PBI. Japón, 230. España, 140. Ahora, Argentina tiene 47, externa, ¿no? Porque si uno cuenta toda la deuda, ya anda por el 80, 90. Pero el problema es que tiene altísimos niveles que han mejorado, pero altísimos niveles de riesgo país. Altísimos en la comparación internacional. Uruguay debe tener 95 puntos de riesgo país, Chile 101, Brasil 200, Argentina 500. Y venimos de 2.700 antes del gobierno de Milei, ¿no? Entonces eso te complica todo. Porque vos podés tener, fíjate los vencimientos de deuda, son 4.000 millones de dólares en enero. Las reservas internacionales son 40.000 millones de dólares. El PBI argentino son 600.000 millones de dólares. ¿Cuánto es 4? No es nada. Ah, bueno, pero no es nada, depende. Si no tenés recursos, si no tenés superávit fiscal, etcétera,
que igual Argentina sí lo tiene, bueno, te cuesta. O sea, por poca plata hay dudas. De todas formas, me parece que en enero se va a resolver el problema de los vencimientos. El Tesoro ya tiene 2.000 millones de dólares depositados en el Banco Central. Reservas de libre disponibilidad, por decirlo, para dar margen, hay arriba de 10.000 millones de dólares. Y algo podrás refinanciar en el mercado. Entonces, no me preocupa realmente lo que pasa. De todos modos, se juega contra reloj y la tiene más fácil para los vencimientos de julio que para los de enero. Bueno, sí, pero se juega contra reloj, pero mucho menos que antes. Sí, claro. O sea, la situación previa al 26 de octubre sí que era crítica, urgente. O sea, vos pensás que estaban esos vencimientos en el horizonte. Estábamos en octubre, te quedan 3 meses. Esos vencimientos estaban en el horizonte. Pero vos estabas con el dólar en el techo de la banda, vendiendo dólares propios, vendiendo dólares de Scott Bessent, cuando necesitabas conseguir dólares para pagar vencimientos. Hoy la situación es muy distinta. El gobierno incluso colocó deuda, 1.000 millones de dólares, a una tasa alta, es verdad, pero es la que hay que pagar porque es lo que el mercado exige. El Tesoro está comprando dólares en el mercado. No hay necesidad de vender en ningún techo porque el dólar no está en el techo. Las tasas de interés han bajado. La situación financiera hoy es mucho más holgada de lo que era antes de octubre, y diría que es una de las más holgadas de toda la gestión Milei, porque estamos en el riesgo país más bajo de casi toda la gestión Milei. Entonces, ¿qué va a pedir el Fondo Monetario en su revisión? Bueno, el único tema pendiente entre el fondo y el gobierno, o sea, lo único que no se ha cumplido, diría que es el tema de las reservas. El Fondo Monetario le ha pedido al gobierno, acordémonos allá por abril del 2025, ¿no? Cuando se sale del cepo, o para no pelearme con la gente, mayormente se sale del cepo. Algunos dicen que todavía hay cepo. Bueno, no sé. Los ahorristas compraron 29.000 millones de dólares en el año, digamos. Algo se abrió el cepo, ¿no? Entonces, se abrió mayormente el cepo mediante un acuerdo con el fondo que nos dio 20.000 millones de dólares y dijo, bueno, pero de ahora en más habría que acumular esta cantidad de reservas. La verdad que esas reservas no se acumularon. Sin embargo, bueno, el gobierno ya anunció, ¿no?, que va a haber un plan, que va a comprometerse a comprar a partir de enero. El cambio de bandas también ahí, ¿no? Eso, junto con eso vino el cambio en la banda, en el ajuste mensual de la banda. Entonces, bueno, habrá que ver, pero digo, lo único que quedaba pendiente era eso, y hoy el gobierno ya presentó un programa donde, bueno, algo de reservas va a comprar, ¿no?, junto con el aumento de la demanda de dinero y demás, para que eso no sea inflacionario y demás, que son precauciones razonables que toma el gobierno. Porque no es que vos podés salir y, me compro toda la reserva que quiero y no pasa nada. No es así, ¿no? Ahora, hay también una demanda y un pedido del exterior, y es un plan económico. Es decir, que quede claro cuál es el plan económico. Pero vos dirías... Vamos viendo. Claro. No, yo creo que está bastante claro el plan económico. Ajá. Y hay una cosa que ha sido muy clara desde el inicio, que es, vamos a hacer un ajuste fiscal. Pero ese es el plan. Pero mira, es que esa es gran parte del plan. Claro, es un instrumento, claro. Estamos de acuerdo, el déficit cero. Cuando uno habla de la macroeconomía, habla de cuestiones como lo fiscal, lo monetario, lo cambiario, el sistema cambiario, podríamos decir. Y después, como en una segunda cuestión, está el tema de, bueno, ¿cómo hacemos para conseguir la clave de la prosperidad, que es que aumente la productividad del trabajo? O sea, esa es la clave de la prosperidad. O sea, si vos sos más productivo, sos más próspero, sos más rico, etc. Pero antes de eso, hay que estabilizar la macroeconomía. Y para estabilizar la macroeconomía, tradicionalmente los países han hecho ajustes fiscales, ajustes monetarios y algún tipo de reforma o movimiento cambiario. Digo, yo hace un tiempito daba una charla en Uruguay y recordaba algo, que es que Milei, antes de ser siquiera diputado, era un personaje famoso de los medios, un economista histriónico. Y él había creado una canción donde decía, la regla fiscal de los gobiernos argentinos ha sido históricamente gastar, gastar y gastar. O sea, a lo que quiero ir es, Milei entra al gobierno y propone el plan de austeridad fiscal, pero ya desde mucho antes su diagnóstico de los problemas argentinos era el desequilibrio fiscal. Y ahí hay mucho consenso entre todos los economistas de que el problema fiscal era un gran problema de la Argentina. Bueno, eso es el eje de la política económica del gobierno. Entendemos las cuestiones de que una economía no puede estar desequilibrada y que no se puede gastar más de lo que uno tiene, pero también nos preguntamos el cómo, porque fíjate qué nos pasa. Hay pérdida en el poder adquisitivo de salarios, ni hablar de las jubilaciones,
es la justicia que le reclama al Ejecutivo que habilite los fondos para discapacidad. No es un tema menor, las familias se endeudan. Entonces, ¿qué pasa con tener números prolijos y una sociedad que en muchos estadios no la pasa tan bien? Bueno, pero lo que pasa que, digamos, algo que hay que resaltar siempre es cuando hay una acumulación de desequilibrios muy prolongada en el tiempo, el caso de la Argentina, no hay forma fácil de salir. Y lo que planteas, Silvina, por ejemplo, uno mira los salarios reales hoy y los vas a comparar contra algún momento de 2023 y por ahí están más abajo. Pero lo que pasó también es que hubo una fuerte caída, principalmente en el primer trimestre del 2024, que todavía no logró remontar. Ahora, si comparamos contra el nivel mínimo, contra el piso, hay una importante recuperación incluso de los salarios reales. Perdón, y una cosa más, el INDEC acaba de publicar también el dato de empleo. Y si bien por ahí no es, bueno, empleo formal privado en relación de dependencia con excelentes salarios, pero tenemos el nivel de empleo más alto, bueno, de la historia en Argentina. O sea, la cantidad de empleados trabajando. Y el dato de desempleo no dio tan mal, dio 6,6, incluso bajando respecto al año pasado. Entonces, hay mejoras, no es que los números fiscales cierran, pero la economía es un caos. Esa no es una descripción correcta de la realidad. No era el planteo, sino el hecho de que por allí, teniendo trabajo, sos pobre. ¿Sí? Pero ahí hay que mirarlo mejor. O sea, la canasta de pobreza abarca 4 personas. Sí. Un empleado con un ingreso, vos me decís, los números exactos no me lo acuerdo, pero la canasta de pobreza para 4 personas, 1.100.000 pesos, ponele. Un empleado, si gana 800.000 pesos, vos me vas a decir, ese empleado es pobre. Te voy a decir, no es pobre, porque ese empleado no necesita 1.100.000 pesos para no ser pobre. Su familia, compuesta por él, la mujer y 2 hijos, sí necesitan 1.100.000, pero él solo necesitará 600. ¿Me Ahora, con 800.000 pesos se vive. Y recordemos que la canasta de medición de pobreza del INDEC no contempla la propiedad de una vivienda. Sí, está bien. ¿No? Entonces es una cuestión bastante compleja para mirar. Voy a este punto. Sanear un país, por un lado, la necesidad de hacerlo sin sacrificar lo que implica para la gente tener que soportar el peso del ajuste, que desde tu punto de vista el ajuste es el plan. El ajuste fiscal es parte del plan, es parte esencial, es lo que ha permitido bajar el riesgo país, pagar la deuda, empezamos preguntando sobre cómo se paga la deuda, pagar la deuda, refinanciar parte de la deuda, bajar el riesgo país, bajar la inflación, y también que haya una recuperación de la actividad económica. O sea, después viene la parte de equilibrar la cuestión monetaria. Hay que emitir menos dinero también para contribuir a bajar la inflación. Pero vos, al equilibrar las cuentas públicas, le dejaste de pedir plata al Banco Central para que emita y financie el desequilibrio fiscal, ¿no? Entonces, y la gente... Bueno, pero la gente, el ajuste, bueno, mal que mal, en las elecciones de medio término, a mí me parece que eso es un tema esencial. Yo tengo optimismo sobre el futuro de Argentina por lo siguiente. Milei propuso un ajuste fiscal, ¿sí? Para ponerlo blanco sobre negro. Ponele que lo único que propuso se pone, porque no es tan así, pero lo único que propuso fue un ajuste fiscal. Y ese ajuste fiscal, antes del 26 de octubre, había un riesgo país de arriba de 1.000 puntos, 1.200 puntos básicos de riesgo país. Nos estábamos al borde del colapso. ¿Por qué? Porque se le estaba preguntando a la sociedad si estaba de acuerdo o no con el ajuste fiscal. Entonces, el ajuste fiscal que había hecho Milei no era creíble porque no sabíamos qué iba a votar la gente. La gente votó a Milei, votó a favor del ajuste fiscal, y eso es lo que a mí me da optimismo hacia el futuro. O votó en contra de lo que no quiere que vuelva. Me parece, es otra lectura, ¿sí? Visto desde otro lado. Sí, pero ¿sabes qué? A mí me parece, está bien, pero me parece interesante esto. Yo en el 2023, vos me decías, ¿por qué la gente votó a Milei? Yo te hubiera dicho, y mira, hay muchas tesis. Una tesis a la que le asigno muy poca probabilidad es que los argentinos se volvieron liberales libertarios. Muy poca probabilidad. Probablemente la gente está muy enojada, Milei dice que son todos la casta y está enojado también. Entonces, probablemente haya mucho de voto bronca. Ahora, después de 2 años, donde el ajuste fiscal se hizo y donde tenés al presidente, que lo ve todo el mundo, porque no es un tema de que sale en la tele y lo ven. Ponés YouTube y tiene... Todo lo que hace tiene 500.000 views, por decirlo, ¿no? Y el tipo permanentemente te repite,
hay que hacer ajuste fiscal, quiero que Argentina sea el país más libre del mundo, y lo vuelven a votar, habrá algo de rechazo a los demás, pero evidentemente... Totalmente, sí, lo dividimos. Perfecto. Estamos en un país polarizado, 2026 es el año de la democracia polarizada, de hecho. Ahora, hay una diferencia entre lo urgente y lo importante. Evidentemente, esto es en economía. Lo importante es todo lo que vos decís. Ahora, hay urgencias, jubilaciones, Garraham, discapacidad. Bueno, ahí me parece también que acabamos de escuchar, ¿no? Hay una percepción de falta de sensibilidad. A ver, manda un proyecto de presupuesto donde busca derogar 2 leyes, que son estas de Garraham y discapacidad. No salió eso y dice, bueno, está bien, vamos a reasignar las partidas. O sea, me parece bien que se atienda porque lo frenaron, porque la primera reacción era vetar. Bueno, en eso consiste la democracia también, ¿no? En que haya frenos y contrapesos. Y bueno, y en este caso salió en contra y me parece saludable que se ajuste a que haya salido en contra y bueno, que busque la forma de conseguir el equilibrio fiscal teniendo que enfrentar estos gastos de todas maneras, ¿no? Iván, seguiríamos un buen rato. Realmente un placer, un lujo tenerte aquí. Iván Carrino, economista. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, felicidades. Gracias, igualmente. Gracias.